88. Aprendí a dejar de llamarlos personas alrededor del tercer mes de la guerra, porque preocuparme hacía el trabajo más difícil, y el trabajo era lo único que mantenía a cualquiera con vida. El sargento Holland, de 22 años, receptor de 2 condecoraciones por reparaciones en campo bajo fuego, yacía sujeto a mi camilla, con sus piernas fusionadas en un solo tronco de hueso y músculo que terminaba en algo parecido a un pie, pero con una forma incorrecta, los dedos apuntando en 4 direcciones. Lloraba, no de dolor, sino por saber lo que venía después. «Déjeme», dijo. «Solo déjeme aquí». Revisé los pasadores de hueso que mantenían seguras sus sujeciones. Los pasadores eran necesarios porque el tejido transformado tenía la costumbre de intentar separarse y arrastrarse hacia fuentes de alimento. Incluso cuando el cerebro todavía estaba dentro, todavía dando órdenes, el cuerpo dejaba de escuchar. 18 minutos para cuarentena, dije. Quédese quieto. Mi nave de combate, oficialmente designada como Medevac 7, extraoficialmente llamada jaula de huesos por el marco compuesto con nervaduras que lo mantenía lo suficientemente liviano para volar, cortaba el espacio aéreo abarrotado de cosas que alguna vez fueron soldados. Cometas de tejido se desviaban en las térmicas. Láminas pálidas de piel estiradas entre puntales de cartílago, sus bordes desiguales por los fragmentos de artillería. Más arriba, bandadas de cazadores circulaban, 12 de ellos hoy, blancos como hueso expuesto, cada uno construido a partir de una caja torácica humana que había aprendido a volar. Llevaban arpones de cartílago en líneas de tendón trenzadas y cabrestantes musculares donde deberían haber estado sus esternones. Un buen golpe, y podían enrollar una aeronave como un pez enganchado. Mantuve el disco del rotor inclinado bajo y usé los restos de abajo como rompevientos. «Me van a cortar en pedazos en cuarentena», dijo Holland con la voz quebrada. «Pieza por pieza hasta que averigüen qué salió mal». «Lo van a estabilizar», dije. «Mantenerlo alimentado e hidratado mientras el equipo de ciencia trabaja en una contramedida». Esa era la versión oficial. Lo que realmente sucedía en cuarentena estaba por encima de mi autorización y no era asunto mío. Mi negocio era la extracción, el transporte y la entrega. Una vez que entregaba la carga, alguien más cargaba con el peso. Holland se quedó callado. Lo escuché respirando por la nariz, ciclos cortos y rápidos, como si intentara no gritar. «¿Alguna vez piensas en lo que se suponía que debíamos ser?», preguntó. Ajusté la altitud y no respondí. El anillo del rotor envuelto de la jaula de huesos producía un sonido como de tela desgarrándose cuando mordía el cortante de viento, lo suficientemente fuerte como para ahogar las preguntas que no quería escuchar. Debajo de nosotros el campo de batalla ya no era un campo de batalla, era un ecosistema. Molinos custodios, torsos humanos con sus columnas vertebrales reconvertidas en orugas segmentadas y sus cajas torácicas abiertas en mandíbulas trituradoras, recorrían los sitios de choque y masticaban metal caliente. Parecían barredoras mecánicas hechas de carne. Cada pocos segundos uno se detenía, inclinaba sus ensamblajes de mandíbulas hacia el cielo y hacía clic en un patrón que sonaba casi como código Morse, llamando a algo, informando, tal vez. La plaga había construido un lenguaje que no podíamos descifrar. Activo mi radio a la frecuencia base. Mercy 31 en camino con carga. Ocupante único. Fusión en etapa 1 estable para transferencia. Solicito autorización para barcaza de cuarentena. La respuesta llegó en 4 segundos. Autorización concedida. Barcaza 14, muelle occidental. Descargue y regrese a espera. Entendido. Holland emitió un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. «Carga», dijo. «Eso es lo que soy ahora. Eso es lo que me mantiene volando», dije. Era la verdad. En
el momento en que empecé a ver a los pacientes como personas en lugar de carga, empecé a vacilar. La vacilación en una nave de combate jaula de huesos te hacía ser arponeado. La vacilación en el suelo hacía que te rodearan molinos custodios que podían partir un cráneo como una nuez. Había visto pilotos paralizarse, intentando decidir si una voz que pedía ayuda era humana o un nodo señuelo vocal, un crecimiento hecho de gargantas cosechadas que imitaba las conversaciones de radio del escuadrón para atraer a los equipos de rescate hacia zonas de matanza. Los pilotos que se detenían a pensar morían escuchando grabaciones de sus propios amigos gritando. Yo no me detenía a pensar. Seguía el protocolo: cargar, transportar, entregar, repetir hasta que terminara el turno o el rotor fallara. La barcaza de cuarentenas de la antena apareció a Fail la vista. Una plataforma flotante creada a partir de segmentos espinales comprimidos y reforzada con placas de acero. Su superficie salpicada de celdas de aislamiento que parecían costillas gigantes, arqueándose sobre pozos de contención. Acerqué la jaula de huesos baja, desplegué el rotor para reducir la velocidad y me asenté en la rejilla de aterrizaje, con un golpe que hizo que Holland jadeara. 2 manipuladores con trajes sellados me recibieron en la puerta de carga. Desconectaron a Holland de mi camilla sin hablar, lo transfirieron a una camilla con ruedas y lo llevaron rodando hacia la celda 19A. Él torció el cuello para mirarme. «Rook», dijo mi señal de llamada. «Si no lo hago, tú lo harás», dije. La puerta de la celda se selló detrás de él con un sonido como de costillas cerrándose de golpe. Reabastecí combustible en una base operativa avanzada, una plataforma móvil que solía ser un depósito de suministros antes de que la plaga la convirtiera en algo que podía arrastrarse sobre 6 patas del grosor de un fémur, y estaba a mitad de mi lista de verificación, de prevuelo, cuando la radio se activó. Un viejo canal de Medevac que habíamos dejado de usar después de que los señuelos vocales aprendieran a imitarlo. «Mercy 31», habla el soldado Jacob Miles, solicitando extracción inmediata. Casi lo ignoro. Los señuelos vocales usaban ese truco 6 veces por turno, pero algo en la cadencia estaba mal. Demasiado lenta, demasiado cuidadosa, como alguien abriéndose paso en una conversación en un idioma que no había hablado en meses. «Autentique», dije presionando mi transmisor. «¿Cuál es su designación de unidad?» «Segundo Batallón Médico, Laboratorio de Investigación 7». Una pausa. Estática inundó el canal. «Ya no tengo una unidad. No tengo mucho de nada». «Entonces, ¿por qué pide extracción?» «Porque recuerdo el protocolo de la vacuna», dijo la voz. «Y si no me saca de aquí en los próximos 30 minutos, esa información muere conmigo». Mi mano se cernió sobre el acelerador. Protocolo de vacuna. Habíamos estado persiguiendo ese fantasma desde que comenzó la guerra. Alguna contramedida teórica que pudiera enseñar a la plaga a reconocer el tejido inoculado y dejarlo en paz. El mando había agotado 4 laboratorios de investigación intentando descifrarlo. El laboratorio 7 había sido el último intento antes de que los mandamases se rindieran y decidieran que la contención era más barata que la cura. ¿Cuál es su posición actual? La voz soltó unas coordenadas. Las marqué en mi sistema de navegación y sentí que me apretaba la mandíbula. Clínica de campo, sección del cráter, justo en medio de lo que solía ser un puesto de socorro avanzado antes de que fuera engullido por el crecimiento biológico. «Esa es una zona contaminada», dije. «Extracción no autorizada». «Sé lo que es», dijo la voz. «He estado aquí durante 16 días. Por favor». La palabra salió desgarrada, como de alguien que había estado practicando cómo producir sonido a través de una laringe que ya no le pertenecía. Puse el rotor en giro y despegué antes de que pudiera tener dudas. La clínica se había derrumbado sobre sí misma.
Paredes invadidas por un crecimiento que parecía músculo envuelto alrededor de un andamio de huesos. Esporas de artillería, vainas del tamaño de un puño, que se desviaban en las corrientes de aire y explotaban cuando detectaban movimiento. Se balanceaban en el corredor de aproximación. Vine rápido y bajo, usando el borde del cráter como cobertura, y aterricé en un parche de concreto agrietado que parecía lo suficientemente estable como para soportar el peso de la jaula de huesos. Agarré mi equipo de sujeción y un cartucho de hemospuma, desatornillé la junta de la cabina y salí a un aire que sabía a arcilla húmeda. «Miles», llamé. «Identifíquese». «Adentro», dijo la voz. Más baja ahora, proveniente de lo más profundo de los restos. Me moví a través de los restos de la clínica, pisando enredos de grupos de nervios que habían estallado a través de los azulejos del piso como raíces de árbol. Mis guantes de manos de santo, guantes quirúrgicos alineados con sensores que leían la actividad nerviosa, a través de la presión, captaban firmas eléctricas débiles de las paredes. El crecimiento no estaba inactivo, estaba observando. Lo encontré en lo que solía ser una sala de almacenamiento. Eso. La cosa que se hacía llamar Jacob Miles. Un brazo humano, del hombro a las yemas de los dedos. Los nervios se extendían desde la cavidad del hombro como raíces pálidas que lo anclaban al piso y las paredes. Los dedos se movían, marcando un ritmo en el concreto. Cerca de la muñeca, un grupo de cuerdas vocales rescatadas de algún lugar se contraían y formaban palabras. «Gracias por venir», dijo. Lo miré fijamente. Mi entrenamiento decía que pidiera un ataque de incinerador y me fuera. Mi instinto decía lo mismo, pero mis guantes me decían algo diferente. Los patrones nerviosos en ese brazo no eran ciclos de división, eran angustia enfocada. Las mismas lecturas que vería en un paciente consciente tratando de mantenerse calmado mientras yo trabajaba. «Eres una colonia de extremidades», dije. «Soy el soldado Jacob Miles», dijo. «O lo era. Ahora soy lo que queda. Las colonias de extremidades no hablan. Esta sí lo hacía». Los dedos se curvaban y desenrollaban. El laboratorio 7 trabajaba en la síntesis de inoculación. Proceso de 3 etapas. Me asignaron para ayudar, sostener equipo, preparar muestras, trabajo técnico estándar. Cuando ocurrió el brote, vi a la investigadora principal recorrer todo el protocolo antes de que sus manos comenzaran a dividirse en mandíbulas. Llegó a la etapa 2.7 antes de que ya no pudiera hablar. Anoté lo que pude. Luego empecé a cambiar. Las cuerdas vocales se ondularon. Escuché algo que podría haber sido una risa o una tos. Me aferré hacia las notas, dijo. Me aferré a todo lo que pude. Luego me di cuenta de que las notas no importaban. Recordé los pasos, todos ellos. Calentar, plegar, secuenciar, integrar. Puedo decirle qué compuestos combinar y en qué orden. Puedo decirle a qué temperatura se rompe el ARN y qué lo salva. Puedo darle la etapa 2.7 y todo lo que sigue. ¿Por qué habría de creerte? Porque todavía estoy aquí, dijo. He estado rodeado de molinos custodios durante 16 días. No me tocan. Bandadas de cazadores pasan por encima y no se lanzan en picada. El crecimiento alrededor de este edificio, mírelo de verdad. Lo hice. Los grupos de nervios sobre los que había pasado no estallaban al azar. Estaban formando un perímetro, una barrera. «Saben lo que llevo», dijo la extremidad. «Lo están protegiendo o tratando de recuperarlo. No estoy seguro de cuál, pero si me deja aquí, la información se va conmigo de vuelta al ecosistema». Perdida. Mi radio se activó. Frecuencia de mando. Mercy 31. Tenemos su posición marcada en el sitio contaminado 77. Explique su estado. Miré la extremidad.
a los dedos que se movían como los dedos de una persona, a los patrones nerviosos en la pantalla de mi guante que mostraban intención. «Contacto falso», dije por radio. «Investigando posible choque de equipo». «Negativo. Salga de la zona inmediatamente. Ataque con napalm autorizado para el sitio 77 en 90 segundos». Los dedos de la extremidad se quedaron quietos. «Por favor», dijo. Saqué la malla de sujeción de mi equipo, unas pinzas subcutáneas con hilo trenzado diseñadas para dar tejido móvil al arnés del portador, sin alimentar el crecimiento, y me arrodillé. La extremidad no resistió cuando anclé las pinzas a su hombro y pasé el hilo a través de mi arnés de pecho. «Mando, aquí Mercy, 31. Estoy extrayendo material de investigación del sitio 77. Mantengan el ataque». Extracción negativa. La orden permanente es la incineración de todo. Apagué la radio y corrí. La jaula de huesos todavía estaba al ralentí donde la había dejado. Ataqué la extremidad al arnés del copiloto. Sus dedos agarraron las correas de sujeción como si tuviera miedo de caerse. Aseguré la junta de la cabina. Puse el rotor a máxima potencia y levanté el colectivo hasta que la nave de combate se elevó en el aire. Detrás de nosotros, la clínica desapareció en un muro de llamas. La extremidad emitió un sonido a través de sus cuerdas vocales, bajo, estremecedor, casi como un sollozo. «No solté», dijo. Kara me dijo que no soltara. «¿Quién es Kara?» «Enfermera, Laboratorio 7. Ella sostenía mi hombro cuando empecé a cambiar. Dijo que si soltaba quién era, lo perdería todo». Los dedos apretaron las correas. No solté. No respondí. Estaba demasiado ocupado mirando el horizonte. 12 bandadas de cazadores se alzaron desde la línea de la cresta frente a nosotros, blancos, huesudos y coordinados. Sus arpones ya estaban armados. La extremidad susurró. «Saben lo que llevo». El primer arpón atravesó el marco de la nave de combate detrás de mi asiento con un sonido como de una estaca atravesando madera húmeda. Tuve un segundo para registrar la punta de cartílago incrustada en el compósite, pálida y estriada como una garra, antes de que la línea del tendón se tensara. La jaula de huesos se sacudió de costado. Mi arnés me cortó los hombros cuando toda la aeronave se inclinó 40 grados. La extremidad emitió un sonido para el que no tenía palabra. 3 arpones más impactaron en rápida sucesión. 1 a través del estabilizador de cola, 2 a través del piso de la bahía de carga. Las bandadas de cazadores no intentaban matarnos. Estaban preparándonos para la recuperación, enhebrando líneas a través de puntos estructurales duros, como si estuvieran atando carga a un palé. Vi cómo los cables de los tendones se tensaban, vibrando con la tensión, y sentí que los cabrestantes musculares incrustados en los huesos del pecho de la bandada comenzaban a enrollar. Nos estaban tirando hacia abajo. Corté la energía del motor y alcé el colectivo. El rotor todavía giraba, el impulso del ascenso, pero sin energía. Se frenaría rápidamente. Demasiado rápido si no controlaba el descenso. Empujé el cíclico hacia adelante y dejé que el rotor girara libremente, cambiando altitud por giro. Autorrotación. El último recurso para un piloto sin empuje y una sola oportunidad de no morir en el impacto. Mis manos se movieron a través del procedimiento mientras mi cerebro se ponía al día. Soltar los pernos de la junta de la cabina. 3 giros en sentido antihorario. La junta saltó con un silbido de presión ecualizada y la aparté, con una mano todavía en el colectivo. La extremidad estaba bien sujeta a mi arnés de pecho, los dedos blanquecinos por la fuerza sobre las correas, sus raicillas tirantes contra la cavidad del hombro como una persona preparándose para un choque. «Agárrate», dije. El suelo se acercó rápidamente. Un plano de vértebras fusionadas y placas de armadura destrozadas, lleno de cráteres por viejos impactos de artillería, su superficie resbaladiza con algo que parecía condensación, pero que se movía de manera incorrecta cuando el viento la tocaba. Desplegué el rotor en el último segundo, soltando velocidad del aire,
y la jaula de huesos golpeó como un martillo golpeando un yunque. El impacto me llegó a través de la columna y hasta el cráneo. Me castañetearon los dientes. El colectivo se me escapó de la mano y la nave de combate se inclinó hacia adelante, las palas del rotor mordiendo la tierra. El metal chilló, el marco se combó. Recibí la colisión a través de hombros y rodillas, las correas del arnés cortando moretones lo suficientemente profundos como para sentirse como grietas en el hueso. Luego todo se detuvo. Me quedé colgado en el arnés durante 3 segundos, esperando un dolor que no llegó, y me desabroché. La extremidad todavía estaba sujeta en su lugar, temblando tan fuerte que sus dedos se veían borrosos. Alcancé y toqué su muñeca, solo contacto, comprobando, y sentí el pulso frenético de la actividad eléctrica a través de mis guantes. «¿Todavía aquí?», dije. No respondió. Forcé la apertura de la puerta de la cabina con el hombro, el marco deformado, las bisagras dobladas, y salté al suelo. Mi rodilla derecha cedió a mitad del descenso, y me sostuve en el patín de aterrizaje de la nave de combate. El peso sobre mi pierna izquierda, la mandíbula apretada contra la punzada de dolor que subía por mi muslo. Algo en la articulación se había torcido o desgarrado. Todavía podía caminar. Correr sería un problema. Los molinos custodios llegaron antes de que hubiera dado 10 pasos. 3 de ellos arrastrándose a través del campo de vértebras, sobre columnas segmentadas que se flexionaban y contraían como gusanos. Sus cajas torácicas se habían abierto en mandíbulas trituradoras, cada costilla afilada hasta convertirla en un borde cortante, y ya estaban trabajando en el revestimiento desgarrado de la nave de combate. Uno de ellos mordió la puerta de la bahía de carga y comenzó a masticar hacia el núcleo de la batería. El sonido era como de grava en un triturador de basura. Saqué mi equipo de sujeción de la cabina y agarré 2 cartuchos de hemospuma del compartimiento de emergencia. La extremidad todavía estaba sujeta. Apreté la malla de sujeción más fuerte contra mi pecho e inmediatamente envolvió sus dedos alrededor de mi muñeca, agarrando con suficiente fuerza para doler. «Necesito que sueltes», dije. Los dedos se aflojaron apenas. Pasé el hilo de la malla de sujeción a través de los puntos de anclaje del hombro de la extremidad. Clips metálicos con púas subcutáneas diseñadas para sostener el tejido sin desencadenar crecimiento. Y la aseguré a mi arnés de pecho. La extremidad presionó contra mi chaqueta de vuelo, las raicillas rozando la tela. Sentí un leve zumbido eléctrico donde hacían contacto, como tocar el terminal de una batería con los dedos mojados. Una voz llamó mi nombre. «Rook. Rook, ¿dónde estás, Rook?» Necesito extracción. Mi propia voz, cadencia exacta. El mismo tono plano que usaba en la radio cuando intentaba mantenerme calmado y fallaba. Miré hacia el sur a 50 metros a través del campo de vértebras. Un nodo señuelo vocal estaba agachado sobre una pila de placas corroídas. Era del tamaño de un motor de automóvil construido a partir de una docena de gargantas humanas anidadas como tubos de órgano, sus cuerdas vocales todavía rosadas y funcionales. Llamó de nuevo, recorriendo frases que había cosechado de transmisiones interceptadas. «Rook, por favor responda. Rook, me han dado. Rook, venga a buscarme». Me alejé y comencé a sacar equipo de la bahía de carga. Los molinos custodios se acercaban más a la batería. Una vez que la abrieran, las celdas de litio se encenderían y convertirían el lugar del choque en una bola de fuego. Tendría quizás 3 minutos. El anillo del rotor se había desprendido durante el impacto, aterrizando a 10 metros de distancia. Era un círculo de material compuesto reforzado tan ancho como yo era alto. Lo arrastré hasta la nave de combate y comencé a cargar suministros en él como si fuera un trineo. Hemospuma, bolsas de agua, una bengala de señalización, un kit de trauma plegable. Mi rodilla gritaba cada vez que ponía peso sobre ella. La extremidad golpeó mi pecho 3 veces rápido, con ritmo. Miré hacia abajo. Señalaba con su dedo meñique.
el que todavía tenía uña, hacia un hueco en el seto de huesos que rodeaba el lugar del choque. No una dirección al azar, un camino específico. ¿Sabes a dónde vamos?, pregunté. El dedo golpeó 2 veces. Sí. Coloqué la línea de arrastre del anillo del rotor sobre mi hombro y comencé a caminar. La extremidad se apretó más fuerte contra mi pecho, las raicillas cambiando bajo mi chaqueta como si intentaran encontrar un mejor agarre. Cada pocos pasos señalaba de nuevo, ajustando nuestro rumbo, alejándonos de las rutas de patrulla de los molinos custodios. Detrás de nosotros, el núcleo de la batería se incendió. La explosión fue un golpe sordo, seguido de una ola de calor que empujó mi espalda como una mano empujándome hacia adelante. Nos movimos a través del seto, barreras a la altura del pecho de segmentos espinales fusionados y fragmentos de armadura crecidos juntos durante meses de propagación de tejido incontrolado. Y el mundo cambió. Un entorno con reglas. Tumores centinela salpicaban los huecos entre el seto. Cada uno era del tamaño de un contenedor de basura. Arraigado al suelo por un enredo de grupos de nervios, su superficie cubierta de nódulos sensibles a la presión que giraban para rastrear el movimiento. Cuando algo más alto que un humano arrodillado pasaba dentro del rango, disparaban. Había visto las agujas perforar Kevlar y hueso, astillas de 3 pulgadas de cartílago calcificado, lo suficientemente afiladas como para perforar una manzana. La extremidad golpeó mi pecho de nuevo. 3 rápido, 2 lento. Me detuve, miré el patrón. Antigua señal de campo de aviación para avanzar encubierto. ¿Recuerdas los códigos de la tripulación de tierra?, pregunté. Un golpe. Sí. Me tumbé boca abajo y comencé a arrastrarme. El anillo del rotor raspaba detrás de mí. Los suministros traqueteaban en el trineo improvisado. Mi rodilla enviaba chispas de dolor por mi pierna cada vez que la arrastraba hacia adelante. Y mi hombro izquierdo se torció durante el choque. Molía en su cavidad como si hubiera arena en la articulación. Alcé la mano, me apoyé en el borde del anillo del rotor y empujé. El hombro volvió a su lugar con un chasquido húmedo, que hizo que mi visión se volviera blanca por medio segundo. La extremidad emitió un sonido como de respiración contenida. «Estoy bien», dije. Enrolló 2 dedos alrededor del cuello de mi chaqueta de vuelo y se aferró. Nos arrastramos durante 20 minutos. Los tumores centinela nos rastreaban pero no disparaban, demasiado bajos para activar sus sensores de altura. Para cuando despejamos el campo, mi rodilla se había hinchado lo suficiente como para sentir la articulación moliendo contra el interior de mis pantalones de vuelo. La extremidad señaló hacia el este, todavía guiando. Revisé mi mapa interno, 2 kilómetros hasta el escondite de suministros de Halverson, un depósito avanzado que había enterrado en un transportista de tropas destruido antes de que la plaga convirtiera el sector en un campo de caza. Si no había sido despojado por molinos custodios, habría pasadores de rotor, hemospuma y tal vez una baliza de emergencia. Si podíamos llegar allí antes del anochecer, teníamos una oportunidad. Después del anochecer, la bandada de cazadores cambiaba al rastreo térmico. Nos encontrarían en minutos. Apreté la extremidad más fuerte contra mi pecho y seguí caminando. Un molino custodio pasó arrastrándose a 30 metros al sur, sus mandíbulas trabajando en un trozo de algo que solía ser un tanque de combustible. Se detuvo, inclinó sus ensamblajes de mandíbulas hacia nosotros y hizo clic en un patrón. 3 cortos, 1 largo, 2 cortos. Luego se alejó y siguió arrastrándose. Las raicillas de la extremidad se contrajeron contra mis costillas. «Nos vio», dije. La extremidad golpeó una vez. «Sí». «¿Por qué no atacó?» «Excepción de escolta», dijo. Encontramos el transportista de tropas 1 hora antes del atardecer. El vehículo había sido volcado de costado y medio enterrado por el crecimiento de tejido. Pero el escondite de Halverson estaba donde había dicho que estaría, soldado dentro de un compartimento falso debajo del asiento del conductor.
Abrí el panel con un trozo de varilla corrugada y saqué los suministros. Pasadores de rotor, hemospuma, agua y una baliza de emergencia. Sin energía. Terminales de la batería corroídos, inútil sin carga. Me senté con fuerza, la rodilla finalmente cediendo, y miré fijamente la baliza muerta. La extremidad se movió contra mi pecho y señaló los terminales de la baliza, luego a sí misma. «No», dije. Golpeó mi esternón, insistente. «No voy a hacer pasar corriente eléctrica a través de ti. Tu tejido vivo». Los dedos se curvaban y desenrollaban. Luego las cuerdas vocales se contrajeron. «Campo bioeléctrico», dijo. «Los grupos de nervios generan corriente. No mucha, quizás suficiente. O te mata». «Entonces, estoy muerto», dijo. «Pero si no llamamos para extracción, ambos estamos muertos». Miré la baliza, la extremidad, el cielo oscurecido donde las bandadas de cazadores ya comenzaban a circular. El supercondensador de la baliza solo necesitaba un pulso de arranque. Una vez despierta consumía microamperios. Saqué 2 cables de la carcasa de la batería de la baliza y los toqué en la cavidad del hombro de la extremidad, donde los grupos de raicillas eran más densos. La extremidad se convulsionó. Sus dedos se bloquearon rígidos, las uñas clavándose en mi chaqueta. Las raicillas brillaron intensamente bajo la piel, líneas blancas calientes de descarga eléctrica, y la pantalla de la baliza parpadeó con vida. Presioné el interruptor de transmisión y transmití las coordenadas de extracción. La respuesta llegó en 70 segundos. Extracción negativa. Autorizado a disparar sobre crecimiento biológico. Terminar evac solo. La extremidad lo oyó. Sentí que las raicillas se aflojaban. Sentí que los dedos soltaban su agarre. Apagué la baliza y la guardé en mi chaqueta. «Todavía estamos caminando», dije. La extremidad no respondió. Me puse de pie, coloqué la línea de arrastre sobre mi hombro y comencé a caminar hacia el este. El dolor en mi rodilla había pasado de agudo a entumecido, lo que significaba que algo importante había dejado de funcionar. No la miré. Mirar no ayudaría. La extremidad señaló adelante, todavía guiando. Despejamos el último seto cuando el sol se puso por debajo del horizonte, y fue entonces cuando los vi, formas moviéndose en la distancia, bajas y rápidas. No molinos custodios, algo más. Conté 7 antes de perder la vista. Nos estaban flanqueando, marcando nuestro ritmo, manteniéndose lo suficientemente atrás como para que no pudiera distinguir detalles. La extremidad golpeó mi pecho. Rápido. Urgente. Aumenté el paso, arrastrando el anillo del rotor detrás de mí, e intenté no pensar en cuánto ruido estábamos haciendo, lo fáciles que seríamos de seguir. El cielo sobre nosotros se abrió. Drones de vigilancia aliados. Sus cámaras rastreaban el movimiento a través del sector, alimentando datos de vuelta a los sistemas de defensa automatizados. Uno de ellos descendió más bajo. Su foco de luz se fijó en mi pecho donde estaba sujeta la extremidad. Luego liberó el velo. Contramedida enzimática. Solvente en el aire, en forma de aerosol diseñado para licuar el tejido expuesto y prevenir la propagación de mutaciones. Flotaba hacia abajo como niebla, pálida y ligeramente luminosa, y donde tocaba material orgánico, lo derretía directamente. Tenía 5 segundos. Agarré el anillo del rotor, lo puse de canto y me sumergí debajo. Mi cuerpo golpeó el suelo y me enrosqué alrededor de la extremidad, envolviéndola con mis brazos y piernas, cubriendo cada superficie expuesta con mi propia carne. El velo enzimático se asentó sobre nosotros como una manta pesada hecha de ácido. Quemó primero mi chaqueta de vuelo, luego la camisa debajo, luego la piel. El dolor fue inmediato y absoluto. Disolución. Mis células desintegrándose a nivel molecular. Cadenas de proteínas rompiéndose. Terminaciones nerviosas inundando mi cerebro con señales de angustia más rápido de lo que podía procesarlas.
Apreté la cara contra la tierra y trabuqué la mandíbula y me negué a moverme, porque moverme significaba exponer la extremidad, y la extremidad era la razón por la que todavía estaba aquí. El velo duró 30 segundos. Cuando se despejó, me quedé quieto durante otros 10, esperando a que mi cuerpo confirmara que todavía tenía todas sus partes. Mi cuello y antebrazos estaban en carne viva, la piel desaparecida, el tejido debajo expuesto y supurando líquido claro. Mi chaqueta de vuelo colgaba hecha jirones, pero la extremidad estaba intacta. Temblaba contra mi pecho. Luego las cuerdas vocales se contrajeron. «Gracias», dijo. No respondí. Estaba demasiado ocupado intentando recordar cómo respirar sin gritar. La extremidad se movió y sentí que sus raicillas se extendían solo una fracción, solo lo suficiente para rozar el tejido expuesto en mis antebrazos donde la enzima había quemado. El contacto fue suave, deliberado, y cuando miré hacia abajo, vi que las raicillas no se estaban alimentando, se estaban anclando, enhebrándose en mi piel, trenzándose con mis nervios. Me aparté lo suficiente para ver. Pequeños crecimientos habían comenzado a levantarse a lo largo de mis antebrazos. Brotes del tamaño de un pulgar, pálidos y tiernos, con forma de los nudillos de un puño cerrado. Estaba infectado. Los dedos de la extremidad encontraron mi muñeca y la apretaron una vez. «Lo siento», dijo. Me puse de pie, enderecé el anillo del rotor y seguí caminando. Los crecimientos en mis antebrazos se estremecían al unísono con mi paso. Transmitían cada impacto. Bota sobre vértebra, hombro contra el anillo del rotor, rodilla moliendo en su cavidad dañada, como una vibración que viajaba por el hueso hasta mi cráneo, como si alguien hubiera cableado mi esqueleto para amplificar el sonido. Cada paso era una frecuencia de la que no podía escapar. La extremidad también lo sentía. Lo supe porque sus dedos se apretaban en mi chaqueta cada vez que me tambaleaba, aflojándose solo cuando recuperaba el equilibrio. Nos movimos a través de la oscuridad, cortada por haces de luz de reflectores de torres de vigilancia automatizadas en ambos lados de la tierra de nadie. Torres aliadas al este, torres controladas por la plaga al oeste. Ninguna nos reconocía como algo que valiera la pena proteger. Solo movimiento, solo objetivos si cruzábamos el umbral incorrecto. Las bandadas de cazadores se estaban organizando. Había contado 12 durante el ataque a la jaula de huesos. Ahora conté 30. Circulaban en formación, girando en espiral hacia adentro con cada pasada, apretando el radio. Querían la extremidad intacta. Un molino custodio se arrastró a través de nuestro camino y se detuvo. Sus mandíbulas molieron 1, 2 veces. Luego se quedaron quietas. Algo húmedo y denso cayó de sus ensamblajes de mandíbulas. Un trozo de tejido del tamaño de mi puño. Grupos de nervios todavía rosados se contraían en los bordes, lo suficientemente fresco como para alimentar a una colonia durante días. Las raicillas de la extremidad se tensaron contra mis costillas. El molino esperó 5 segundos, 10. Luego recogió el tejido, lo guardó de nuevo en sus mandíbulas y se arrastró lejos. «Te estaba ofreciendo comida», dije. La extremidad golpeó una vez. «Sí». «¿Por qué no la tomaste?» Los dedos se curvaron contra mi clavícula. «Porque tendría que crecer, y si crezco, no puedes llevarme». Seguimos caminando. 30 minutos después, otro molino soltó tejido, un trozo más grande esta vez. Observé cómo las raicillas de la extremidad temblaban. Vi la forma en que su cavidad del hombro se contraía como un músculo apretándose contra el hambre. No se alimentó. La apreté más fuerte contra mi pecho. El corredor centinela apareció 1 hora antes del amanecer. Supe que lo habíamos alcanzado porque el suelo cambió. El plano de vértebras lisas dio paso a un terreno craterizado donde los arcos de fuego superpuestos habían masticado la superficie en un laberinto de pozos de explosión y fragmentos de hueso destrozados. Los tumores en sí eran más difíciles de detectar. Perfiles bajos, superficies texturizadas para que coincidieran con los restos circundantes. Pero sus nódulos de presión
Capturaban los haces de luz de los reflectores y los reflejaban en grupos de pequeños crecientes. 300 metros de zonas de matanza superpuestas. Cualquier cosa más alta que una posición agachada sería acribillada. La extremidad golpeó mi pecho. Largo, corto, largo. Me detuve y me agaché. No conozco esa. Las cuerdas vocales se ondularon. Patrón de disparo. 4 segundos. Recarga entre ráfagas. Observa los nódulos. Se hinchan antes de descargar. ¿Cómo sabes eso? Los he estado observando durante 16 días. Estudié el corredor. El tumor más cercano a nosotros estaba agachado en un cráter poco profundo a 20 metros adelante. Sus nódulos rastreaban un trozo de escombro que flotaba en el viento. Los nódulos se hincharon, visiblemente más grandes, como pupilas dilatándose, y una ráfaga de agujas perforó el escombro con un golpe húmedo. 4 segundos después, los nódulos se hincharon de nuevo. Otra ráfaga. 4 segundos, dije. La extremidad golpeó 2 veces. Sí. Arrastré el anillo del rotor hacia adelante y lo posicioné como un escudo, el borde frente al campo de tumores. La extremidad ajustó su agarre en mi chaqueta. Los dedos encontraron los mismos puntos de apoyo que un escalador usaría en una pared de roca. Puntos de presión que no resbalarían. Luego golpeó mi pecho de nuevo. 3 veces. Ve. Me moví durante el hueco de recarga. 10 pasos tan rápido como mi rodilla lo permitía. Luego me congelé cuando los dedos de la extremidad se pusieron rígidos. Los nódulos se hincharon. Las agujas desgarraron el aire donde mi cabeza había estado 2 segundos antes. Hueco de 4 segundos. Los dedos se aflojaron. Me moví de nuevo. Cruzamos el corredor en incrementos de 20 minutos, sincronizados con un ritmo que la extremidad leía de cambios de presión que yo no podía ver. A mitad de camino, una voz gritó: «Rook, necesito ayuda, Rook, por favor». Ames, mi jefe de tripulación. Su voz tenía la urgencia cortante que usaba cuando algo andaba mal con el ensamblaje del rotor, y necesitaba que lo apagara antes de que las palas se cizallaran. Miré a la izquierda. A 40 metros al sur, más allá de 2 tumores centinela, un nodo señuelo vocal estaba situado en un espacio despejado que parecía demasiado limpio para ser accidental. Las gargantas que formaban el nodo estaban dispuestas en niveles, superpuestas como un órgano. «Rook, no siento mis piernas. Rook, no me dejes aquí». El nodo estaba sintetizando su voz en tiempo real, extrayendo patrones de horas de tráfico de radio interceptado. Luego cambió de táctica. La voz se quebró, se agrietó, se volvió ronca de dolor. «Rook, me están... Dios, me están separando». Gritos. Gritos reales. Audio capturado de un enfrentamiento real cosido en el patrón de llamada para hacerlo creíble. Sabía que no era Ames. Sabía que estaba de vuelta en la base, probablemente dormido en su litera o preparando la siguiente nave de combate para la rotación. La extremidad enrolló 2 dedos alrededor de mi pulgar y apretó. Presión constante, no restricción. Conexión a tierra. La misma técnica que había usado en pacientes en shock que no podían evitar que sus manos temblaran durante las amputaciones. Contacto sin confinamiento. Prueba de que alguien estaba allí. Conté 4 segundos y avancé. El nodo siguió llamando durante otros 30 segundos, recorriendo patrones de angustia. Luego se quedó en silencio. Despejamos el corredor sin activar un solo tumor. El segundo velo enzimático vino de la nada. Sin advertencia, sin focos de drones, solo un pase de vigilancia que leyó el crecimiento biológico en mi pecho y desplegó la contramedida automáticamente. El velo flotó hacia abajo en una sábana de 3 metros de ancho, bloqueando el camino hacia el perímetro, y no tuve tiempo de encontrar cobertura. Me quité lo que quedaba de mi chaqueta de vuelo, la envolví alrededor de la extremidad 2 veces y presioné mi cuerpo sobre ella mientras el velo se asentaba.
La enzima quemó de manera diferente esta vez. Encontró el músculo expuesto en mis antebrazos y comenzó a trabajar más profundo, descomponiendo fibras conectivas, aflojando los anclajes que mantenían el tendón al hueso. Mi visión se volvió blanca en los bordes, mi mandíbula se trabuqué. Ni siquiera podía destrabarla cuando lo intentaba. La extremidad habló a través de la chaqueta envuelta, la voz apagada, pero clara. Síntesis etapa 1. Caliente el compuesto 7A a 93 grados centígrados. Mantenga la temperatura durante 6 minutos mientras pliega la secuencia iniciadora de ARN B12 en la solución. Verá precipitación. Eso es correcto. No lo filtre. Estaba recitando el protocolo de la vacuna, anclando su mente mientras yo soportaba el dolor. Etapa 2. Introduzca el catalizador enzimático R7 en intervalos de 1.2 mililitros. Espere 40 segundos entre cada adición. La solución pasará de clara a ámbar. Si se vuelve marrón, ha agregado demasiado rápido y el ARN está degradado. Comience de nuevo. La enzima atravesó la piel de mis hombros y comenzó con el músculo debajo. Mi boca sangraba donde me había mordido el labio inferior. Etapa 3. Integración final. Temperatura reducida a 18 grados en 12 minutos. La integración estable se muestra como una estructura cristalina suspendida en solución. Bajo el microscopio, parece copos de nieve. Cara dijo que parecía copos de nieve. La voz de la extremidad cambió. Tono más alto, más joven. Ella sostenía mi hombro cuando empecé a cambiar. Yo estaba asustado. Ella dijo: no sueltes quién eres. No dejes que la mutación te borre. Le pregunté cómo. Ella dijo: recuerda algo que importe. Así que recordé el protocolo, cada paso, cada temperatura. Se lo repetía a ella hasta que mi boca dejó de funcionar. Tono más bajo ahora, más viejo, exhausto. Mi apodo era Suertudo. Me lo puse después de que un ataque de artillería golpeara mi transporte y yo saliera caminando con una conmoción y un dedo roto. Todos los demás murieron. No me sentía con suerte, pero me llamaban así de todos modos. El velo enzimático se levantó. El aire se despejó. Me quedé quieto durante 10 segundos, esperando a que mi sistema nervioso confirmara que todavía estaba conectado a mis extremidades. Los crecimientos en mis antebrazos se habían extendido, más numerosos. Recorrían de la muñeca al codo en una línea de brotes pálidos. Las raicillas de la extremidad se habían enhebrado más profundamente durante el ataque, anclándose a mí mientras yo la protegía. Desenvolví la chaqueta. Los dedos de la extremidad estaban bloqueados rígidos, las uñas clavadas en la tela. Tomó 15 segundos antes de que se aflojaran lo suficiente para que pudiera liberarlos. Seguiste hablando, dije. Tú seguiste agarrándote, dijo. Me puse de pie. Mis hombros eran carne viva. Mis antebrazos parecían como si los hubieran despellejado. Los crecimientos a lo largo del hueso enviaban retroalimentación con cada movimiento. Vibración, presión, cambios de temperatura que nunca antes había sentido. Podía sentir la bandada de cazadores circulando sobre mí. A través del desplazamiento del aire contra los brotes, el perímetro estaba a medio kilómetro adelante. Ya podía ver la alambrada. Una valla de 3 metros coronada con torres de material compuesto con cuchillas cada 50 metros. Torretas automatizadas cubriendo la aproximación con conos de fuego superpuestos. Los láseres de puntería ya estaban activos, barriendo el suelo en busca de amenazas. Comencé a caminar. La extremidad presionó contra mi pecho, los dedos agarrando mi camisa donde había estado la chaqueta. Detrás de nosotros, las bandadas de cazadores descendieron más. Frente a nosotros, los láseres de las torretas pintaron puntos rojos en el suelo, rastreando movimiento. Activo mi radio a transmisión abierta. Aquí, el sargento Rook Delgado, señal de llamada Mercy 31, acercándose al perímetro aliado desde el sector 7 con material de investigación.
Solicito acceso inmediato a la puerta y escolta de cuarentena. La respuesta llegó en 3 segundos. Acercamiento negativo. Crecimiento biológico detectado. Las defensas automatizadas están activas. Despeje el área. Llevo datos de síntesis de vacuna. Fuente viva. Si me doy la vuelta, la información se pierde. Sargento, usted está contaminado. Nuestros protocolos son claros. Miré hacia abajo a la extremidad, a los crecimientos óseos en mis brazos que me marcaban como infectado, a la línea de torretas que dispararían en el momento en que cruzara su umbral. Los dedos de la extremidad encontraron mi muñeca y la apretaron una vez. Di un paso adelante, luego otro. Los láseres de puntería se fijaron en mi pecho. Las bandadas de cazadores se lanzaron en picada. 30 cometas blancos huesudos cayendo en formación de espiral, arpones armados, líneas de tendón arrastrándose detrás de ellos como serpentinas. No me estaban apuntando a mí, estaban apuntando al espacio a mi alrededor, enhebrando líneas a través del aire para construir una jaula. Levanté el anillo del rotor sobre mi cabeza y seguí caminando. El primer arpón rozó el borde del anillo y se desvió. El segundo lo atravesó y se alojó en el material compuesto, las líneas de tendón rompiéndose con fuerza. Sentí el tirón, no lo suficiente para detenerme, pero sí para frenarme. Otro arpón impactó, luego 3 más. El anillo se convirtió en un ancla de red, líneas cruzándose y volviendo a cruzarse mientras la bandada circulaba detrás de mí. Molinos custodios salieron de su cobertura, 6 de ellos arrastrándose a velocidad, mandíbulas triturando. No me perseguían a mí, se movían hacia cualquier fuente de calor en la zona de matanza, pero tomarían lo que pudieran encontrar, incluida la baliza de emergencia todavía guardada en el bolsillo de mi chaqueta. Adelante, las torretas rastreaban. Puntos láser rojos pintaban mi pecho, mis piernas, el bulto atado a mi arnés. Cerraduras de adquisición a un comando de disparar. Tumores centinela a ambos lados de la tierra, de nadie, se hincharon y dispararon. Agujas del sector controlado por la plaga desgarraron el aire a mi izquierda. Agujas del perímetro aliado pasaron rozando mi hombro derecho. Ninguno de los 2 bandos me reconocía. Yo solo era movimiento en la zona de matanza. La extremidad comenzó a recitar de nuevo. Síntesis etapa 1. Caliente el compuesto 7A. A 93 grados centígrados. No para sí misma esta vez. Transmitiendo en canal abierto. Cada palabra transmitida a cualquiera que escuchara. Un arpón atrapó mi pierna. No profundamente. La punta de cartílago enganchó la tela de mis pantalones de vuelo y me sacudió de costado. Me tambaleé, me sostuve en el anillo del rotor y seguí moviéndome. Mi rodilla cedió a mitad del siguiente paso y caí sobre la otra pierna, el anillo raspando el suelo. Los molinos custodios se cerraron a 50 metros. Me arrastré hasta quedar erguido y avancé. Los crecimientos óseos en mis antebrazos enviaban retroalimentación con cada impacto. La vibración viajaba por el hueso, frecuencias que nunca antes había sentido. Podía sentir los servos de las torretas ajustando su puntería a través del desplazamiento del aire contra los brotes. Podía sentir las membranas de las alas de las bandadas de cazadores flexionándose mientras se preparaban para otra pasada. La infección había reconectado mi sistema nervioso. Ya no solo llevaba la mutación, me estaba convirtiendo en ella. 20 metros hasta la alambrada. La voz de la extremidad saltó octavas, alternando entre el tono de niño y el tono ronco del veterano. 10 metros. Las torretas se trabaron, todas ellas. Todos los láseres de puntería convergieron en la extremidad atada a mi pecho. Me detuve, levanté ambos brazos para mostrar que estaba desarmado. El anillo del rotor colgaba de una mano, las líneas de arpón todavía adheridas, las bandadas de cazadores tirando contra el peso como cometas en una tormenta. Aquí el sargento Rook Delgado, dije en el canal abierto. Mi voz salió calmada. Cadencia de informe de Medevac, hechos del caso, sin emoción. Acercándome con el soldado Jacob Miles,
sobreviviente del brote del Laboratorio de Investigación 7. El sujeto ha retenido la función cognitiva completa y la memoria del protocolo de síntesis de vacuna. Estoy contaminado por contacto prolongado. Integración tisular no agresiva pero progresiva. Solicito acceso inmediato al laboratorio para el sujeto. Cuarentena completa para mí mismo. Y revisión disciplinaria después de la transferencia. Bajé los brazos. La extremidad se apretó más fuerte contra mi pecho. El sujeto es una persona, dije. No carga, no un espécimen. Un soldado que transporta inteligencia crítica para la misión a través de territorio hostil. Lo que salvemos aquí determina si alguien más sobrevive intacto. El canal permaneció en silencio durante 5 segundos. Luego la extremidad habló. Cara dijo que no soltara. Dijo. Su voz era suave, cruda, humana. No lo hice. Estática lavó el canal. Luego una voz de mujer diferente del mando, con la pronunciación cuidadosa de alguien que pasaba sus días leyendo nombres de compuestos y procedimientos de síntesis. Aquí, la doctora Santos, división de laboratorio. Jacob. Necesito que repitas las etapas 2.4 a 2.7. Los dedos de la extremidad apretaron mi camisa. Catalizador enzimático R7. 40 segundos entre adiciones. Coloración ámbar indica integración correcta. Marrón significa EURN degradado. Deseche y reinicie desde la etapa 1.8. ¿Quién te enseñó ese paso de verificación?, preguntó la doctora Santos. Usted, dijo la extremidad. Hace 6 meses. Dijo que tenía buenas manos para el trabajo delicado. Otra pausa. Más larga esta vez. Alto el fuego, dijo la doctora Santos. Autorización de puerta concedida. Equipo de cuarentena al punto de entrada 6. Los láseres de puntería se apagaron. Las torretas giraron away. La puerta, una sección de alambre de cuchillas montada sobre rieles hidráulicos, se abrió con un crujido. Pasé a través. Las bandadas de cazadores no siguieron. Rodearon el perímetro una vez, las líneas de arpón todavía saliendo de mi anillo de rotor. Luego rompieron la formación y se dispersaron de vuelta hacia el territorio controlado por la plaga. Los molinos custodios se detuvieron en la alambrada y se quedaron quietos, las mandíbulas cerrándose como si hubieran golpeado una barrera invisible que no podían cruzar. El equipo de cuarentena me recibió a 15 metros dentro del perímetro. 4 personas en trajes sellados, llevando una cuna de contención, una camilla modificada con puertos de interfaz neural y sujeciones para tejido. Desabroché la malla de sujeción de mi arnés y transferí la extremidad a la cuna. Sus dedos se desenrollaron de mi camisa lentamente, con renuencia, y encontraron la barra de la cuna en su lugar. Gracias por agarrarte, dijo. Asentí. No pude articular palabras. El equipo selló la cuna y se movió hacia el complejo de laboratorio al doble de tiempo. La doctora Santos caminó a su lado, ya haciendo preguntas, y la extremidad respondía con su voz fracturada, saltando entre tonos mientras recitaba procedimientos que yo había escuchado durante 2 días seguidos. Alguien tocó mi hombro. Me giré. Es mi jefe de tripulación, de pie a 5 metros de distancia, con las manos en los bolsillos. Había estado monitoreando mi tráfico de radio. Tenía que haberlo estado. De otra manera no estaría aquí. No dijo nada. Solo me miró a los crecimientos óseos que recorrían mis antebrazos, al tejido crudo en mis hombros, a los restos destrozados de mi traje de vuelo, y mantuvo el contacto visual. Asentí una vez. Él asintió de vuelta. Luego llegó el equipo médico y me llevó hacia el procesamiento de cuarentena. 3 semanas después, me paré en la cubierta de vuelo y los vi cargar al primer paciente inoculado en mi jaula de huesos. En los laboratorios, el equipo de Santos había reutilizado las existencias de reactivos preservados del Laboratorio 7 y los bioreactores de campo
permitiéndoles saltarse meses de configuración y escalar la producción rápidamente. Su nombre era el Cabo Nash, de 31 años, transformación en etapa 1. Brazo derecho dividiéndose en el codo en 2 extremidades funcionales, cada una con 3 dedos y un pulgar. La inoculación había detenido la progresión. La división permaneció, pero no se estaba extendiendo. Podía sostener un rifle, podía operar una radio, podía funcionar. Subió al asiento del copiloto y se abrochó el arnés, usando ambos juegos de manos para asegurar las correas. Uno de sus nuevos dedos temblaba. Lo sujetó bajo un pulgar, mano diferente, el mismo gesto que yo usaba, y el temblor se detuvo. ¿Primera vez volando desde el cambio?, pregunté. Primera vez haciendo cualquier cosa desde el cambio, dijo. Me mantuvieron en observación durante 8 días. Se aseguraron de que la vacuna aguantara. ¿Lo hizo? Miró su brazo dividido, a la forma en que las 2 extremidades se movían independientemente, coordinando sin pensamiento consciente. En su mayoría, dijo. Revisé la secuencia de prevuelo y encendí el rotor. El marco de la jaula de huesos vibró cuando la pala giró a velocidad, y los crecimientos óseos en mis antebrazos vibraron en respuesta, captando la frecuencia, transmitiéndola directamente a mi sistema nervioso. Podía sentir el equilibrio del rotor a través de la retroalimentación. Podía detectar una microfractura en la pala número 3, por la forma en que la vibración titubeaba cada cuarta rotación. La infección me había vuelto mejor en mi trabajo. Mercy 31 solicitando autorización para transporte de Medevac. Dije por radio. Destino Estación Médica Avanzada 12. Autorización concedida, respondió la torre. Cuidado con actividad de cazadores en el sector 4. Levanté el colectivo y despegué. Nash observó cómo el suelo se alejaba, su brazo dividido descansando sobre el reposabrazos, dedos de ambas extremidades entrelazados como si estuviera sosteniendo su propia mano. ¿Crees que la vacuna aguantará a largo plazo?, preguntó. Miré de reojo los crecimientos en mis antebrazos. Habían dejado de extenderse después de la segunda semana, pero no habían desaparecido. Eran parte de mí ahora, permanentes. Me habían autorizado para servicio de vuelo limitado con el entendimiento de que estaba comprometido. Ya no un soldado completo, no completamente transformado, algo intermedio. Creo que cargamos lo que tenemos que cargar, dije, y vemos quiénes somos cuando lo hacemos. Él me miró a mí, a los crecimientos, a la forma en que volaba con una mano mientras la otra descansaba en el colectivo, el pulgar sujetando mi dedo tembloroso en su lugar. Me dijeron que tú trajiste la vacuna a pie, dijo, mientras cargabas la fuente. La fuente tenía un nombre, dije. Jacob Miles. Soldado Jacob Miles. ¿Sigue en el laboratorio? Cuna neural con puertos de interfaz. Le está dictando los procedimientos de síntesis al equipo de la doctora Santos. Están escalando la producción. 67% de tasa de estabilización para soldados tratados antes de la transformación de etapa 2. Nash absorbió eso. ¿Y el otro 33%? Preguntó. Todavía estamos trabajando en ello, dije. La jaula de huesos despejó el perímetro y giró hacia el este hacia la estación avanzada. Debajo de nosotros, el campo de batalla se extendía en un mosaico de territorio controlado por la plaga y terreno aliado. La línea entre ellos marcada por zonas de matanza y restos en disputa. Las bandadas de cazadores todavía circulaban, los molinos custodios todavía cosechaban. Los nodos señuelo vocales todavía allí llamaban con voces familiares. La guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Nash se acomodó en su asiento, su brazo dividido encontrando una posición cómoda contra su pecho, y miró por la ventana. Después de un minuto, habló de nuevo. ¿Todavía nos llamas carga? Pensé en Holland sujeto a mi camilla, suplicando que lo dejaran atrás. En la mano de Jacob recitando protocolos de vacuna mientras los velos enzimáticos disolvían mi piel.
en el momento en que elegí caminar hacia un arco de fuego en lugar de soltar lo que llevaba. No, dije. El vuelo hacia la estación médica avanzada tomó 20 minutos. Aterricé la jaula de huesos suavemente, transferí a Nash al equipo médico de la estación y despegué de nuevo para la siguiente extracción. 3 corridas más hoy, 4 mañana. Cada paciente medio cambiado, medio estable, medio seguro de lo que se habían convertido. Los entendía ahora, en la práctica, en el temblor del tejido mutado respondiendo al estrés, en la forma en que se sostenían con cuidado como si sus cuerpos fueran frágiles armazones entre lo que habían sido y lo que estaban becoming. El rotor giraba. Los crecimientos en mis brazos traducían su ritmo en una sensación que no habría podido nombrar hace 3 semanas. Y en algún lugar del laboratorio, la mano de Jacob, todavía hablando, todavía luchando, todavía negándose a soltar, le daba a la doctora Santos el siguiente paso de síntesis en una voz que saltaba entre registros, como si estuviera buscando la frecuencia que significaba humano. Activo mi radio a la frecuencia base y confirmé mis siguientes coordenadas. La guerra continuaba. Yo volaba y cada paciente que cargaba recibía un nombre. La guerra continuaba. Yo volaba y cada paciente que cargaba recibía un nombre. El viento que entraba por la cabina abierta olía a quemado, a metal caliente y a carne transformada. Los crecimientos en mis antebrazos captaban cada vibración, cada cambio en la presión del aire, traduciéndolo en un torrente de información sensorial que ya era parte de mi propio sistema nervioso. Podía sentir la tensión en las palas del rotor, la resistencia del aire contra el fuselaje, como extensiones de mi propio cuerpo. En el asiento del copiloto, Nash permanecía en silencio, observando el paisaje mutante que se desplegaba debajo de nosotros. Su brazo dividido yacía inmóvil en su regazo, los dedos entrelazados. No era solo un pasajero, era el primer signo tangible de que la lucha había cambiado, de que ya no se trataba solo de contener, sino de coexistir. ¿Crees que podremos revertirlo algún día?, preguntó, sin apartar la vista de la ventana. No se trata de revertir, respondí, ajustando el colectivo para esquivar una bandada de cazadores que se elevaba a distancia. Se trata de adaptarse, de encontrar un nuevo equilibrio. Aterrizamos en la estación avanzada, una estructura semienterrada, reforzada con placas de acero y hueso comprimido. El equipo médico recibió a Nash con una mezcla de cautela y curiosidad. Ya no eran solo médicos, eran biólogos, ingenieros de tejidos, especialistas en simbiosis. Mientras lo llevaban, me miró por encima del hombro y asintió, un gesto de complicidad entre dos seres que habitaban el mismo espacio liminal. Despegué de nuevo, las palas cortando el aire cargado de esporas. Mi siguiente destino era un puesto de avanzada en el sector 9, donde un pelotón había sido alcanzado por una nueva cepa de la plaga, una que actuaba más rápido, que transformaba el tejido en cuestión de horas. La radio crepitó con actualizaciones, pero también con algo nuevo. Fragmentos del protocolo de Jacob, transmitidos en bucle en ciertas frecuencias. Un recordatorio constante de que la información que habíamos recuperado ahora era un arma, una semilla de esperanza en un campo estéril. Llegué al puesto de avanzada para encontrar un caos controlado. Los soldados, algunos ya mostrando signos de transformación, se movían con una urgencia febril. Entre ellos, distinguió a una teniente cuyo brazo derecho había comenzado a segmentarse, los dedos fusionándose en una pinza huesuda. Aún así, dirigía a sus hombres con voz firme, sus ojos fijos en el horizonte, como si pudiera ver la próxima ola de amenazas acercándose. Mercy 31 en el suelo, informé por radio. Un ocupante, transformación en etapa temprana. Listo para extracción. La teniente se acercó, su pinza huesuda sosteniendo con firmeza un dispositivo de datos. No soy la prioridad, dijo, su voz un eco ronco de lo que debió ser.
Llévese a mis hombres primero. Tienen más tiempo. Mis órdenes son evacuarla o a usted, teniente, dije, siguiendo el protocolo. Su conocimiento táctico es invaluable. Mi conocimiento, replicó, con un dejo de amargura, será inútil si me convierto en un molino custodio en las próximas horas. Llévese a los demás. Regrese por mí si puede. No era una solicitud. Era una orden. Asentí y procedí a cargar a los soldados heridos en la jaula de huesos. Uno de ellos, un soldado joven cuyo rostro comenzaba a mostrar crestas óseas bajo la piel, me miró con ojos desesperados. ¿Es cierto lo de la vacuna?, preguntó, su voz temblorosa. Es cierto, confirmé, asegurando su camilla. Tienen una oportunidad. Mientras despegaba, miré hacia atrás y vi a la teniente de pie, firme, su figura solitaria recortada contra el cielo plomizo. Era un recordatorio de que, a veces, la humanidad no se trataba de lo que conservabas, sino de lo que elegías sacrificar. El viaje de regreso a la base fue tenso. Los crecimientos en mis brazos vibraban con la proximidad de formaciones de cazadores, permitiéndome esquivarlas con una anticipación que antes me era imposible. Era como si la plaga y yo hubiéramos llegado a un entendimiento incómodo, una simbiosis forzada, que me convertía en un mejor piloto a costa de mi propia humanidad. Al entregar a los soldados al equipo de cuarentena, sentí una punzada de familiaridad. Eran como yo, atrapados entre dos mundos, su futuro incierto, pero no necesariamente perdido. Ames me esperaba junto a mi jaula de huesos, con una caja de herramientas en una mano y una expresión sombría en el rostro. El rotor principal necesita ajustes, dijo sin preámbulos. Las vibraciones están fuera de los parámetros normales. Lo sé, respondí. Puedo sentirlo. Él asintió, comprendiendo. No hacía falta explicar más. Juntos trabajamos en el rotor, mis crecimientos ayudándome a detectar las irregularidades más mínimas, mis manos realizando los ajustes con una precisión que antes no tenía. Era irónico. La misma infección que me estaba consumiendo también me hacía mejor en el único trabajo que me importaba. ¿Cómo está Jacob?, pregunté, mientras apretaba una tuerca. Sigue en la cuna neural, dijo Ames. El equipo de Santos ha logrado estabilizar su actividad cerebral. Dicta el protocolo sin parar, como si su mente estuviera atrapada en un bucle, pero es estable y la producción de la vacuna aumenta. Era algo, un rayo de luz en la oscuridad. Pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. La plaga evolucionaba, adaptándose a nuestras defensas, encontrando nuevas formas de infiltrarse y transformar. Éramos dos fuerzas en una danza eterna, cada una intentando superar a la otra. Esa noche, en mi litera, soñé con Jacob. No con la extremidad, sino con el hombre que había sido antes de la plaga. Soñé que estaba de pie en un campo abierto, el sol brillando sobre su rostro, su brazo intacto. Me miraba y sonreía, y en sus ojos no había rastro del dolor o el miedo que había conocido. Era un sueño de paz, de normalidad, de un mundo que ya no existía. Desperté con el sonido de la alarma de la base. Otro ataque. Otro grupo de soldados atrapados detrás de las líneas enemigas. Me vestí rápidamente, mis movimientos automatizados por meses de repetir la misma rutina. Al salir al hangar me encontré con Ames, quien me entregó una taza de café. Parece que será un día largo, dijo, con una sonrisa cansada. ¿Cuándo no lo es?, respondí, tomando un sorbo. Subí a la jaula de huesos y encendí los sistemas. Los motores rugieron y sentí la familiar vibración recorrer mi cuerpo, amplificada por los crecimientos en mis brazos. Era una sensación extrañamente reconfortante, un recordatorio de que a pesar de todo, todavía estaba vivo, todavía podía volar. Mercy 31 listo para despegue, dije por radio. Autorización concedida, Mercy 31. Voz de la torre. Buenas cacerías.
Ajusté el colectivo y levanté vuelo, la jaula de huesos ascendiendo hacia el cielo teñido de rojo por el amanecer. Debajo de mí, la base se encogía, un oasis de orden en un mar de caos. Sabía que los riesgos eran mayores que nunca, que cada misión podía ser la última. Pero también sabía que tenía un propósito, una razón para seguir luchando. Volaba hacia lo desconocido, hacia el corazón de la plaga, llevando conmigo no solo la esperanza de una cura, sino la certeza de que, sin importar cuánto cambiara, sin importar cuánto perdiera, nunca dejaría de ser quien era. Porque al final, no eran nuestros cuerpos los que nos definían, sino nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestra voluntad de aferrarnos a nuestra humanidad, incluso cuando todo parecía perdido. Y así, con el nombre de cada paciente grabado en mi mente, con el eco de la voz de Jacob guiándome, continué volando. La guerra continuaba, pero yo también.